Hola, hola. Seguimos con la racha de los episodios patrocinados por Baby Fresh, que no solo nos regaló estos episodios de verdad tan educativos y sustanciosos, o sea, de 4 episodios que son gracias a Baby Fresh, hay 3 que son con expertos, que eso es muy importante para nosotros, poder traerles información de calidad. Pero no solo nos dio eso, sino que nos dio el código de descuento regalo 20, lo ponen todo en mayúscula, que es válido en babyfresh.co y es válido hasta el 31 de agosto para que se acuerden y no se puede juntar con otras promociones. El primer episodio que tuvimos de Baby Fresh fue con Manuela de Mindheart, el segundo fue con María Clara Rodríguez y este, que es con otra experta, es con Susana Vélez, una de las cofundadoras de Growth, y vamos a tocar un tema espectacular que yo creo que toca a todas las familias y es cómo cambian las dinámicas familiares cuando tenemos un hijo. Y realmente es un tema apasionante que nos va a dar muchas herramientas de ella como experta de cómo podemos afrontar esos cambios y podemos hacerlos un poco más suaves para tener una mejor relación de pareja, de familia y en general. ¡Chao! Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamá como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar «¡No puedo más!» ¡Uy, pero qué rico un hijo más! o «Ni uno más!». Somos Sofía y Verónica. Éramos 2 amigas siendo amigas y ahora somos 2 amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bienvenidas al Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. En el episodio de hoy nos acompaña Susi Vélez. Susi es cofundadora de Growth, que hace poco tuvimos a Eli, tuvimos el privilegio de que nos acompañaran en uno de nuestros episodios. Y esa fue como una puertica que nos abrieron y dijimos, tenemos que invitarlas a más cosas porque definitivamente nos pueden aportar muchísimo valor en la maternidad y nos pueden hacer más fácil este camino. Yo les quiero contar una cosa que es muy linda y es que en realidad hemos entrevistado y vamos a seguir entrevistando a Growth porque creemos en ellos y porque para nosotros es demasiado importante lo que ustedes tienen para decir. O sea, eso es súper importante que lo tengamos claro. La expertise de ustedes, para nosotros es un honor tenerla acá. O sea, que de verdad, muchas gracias. Y con Susi además pasa algo muy lindo y es que yo siempre lo he dicho y se los digo a ellas, Growth ha hecho parte fundamental de mi maternidad. A Eli llegué por ciertas cosas, Susi es la persona que maneja todo lo del curso prenatal, entonces pues fue virtual y ahí estuvimos. Pero adicional, cuando yo me fui a ir a México, que Agus tenía 4 meses, o sea, es súper importante que vieran lo chiquita que era, yo le dije a Susi, pues yo llamé a Susi y le dije, ven, tú que eres la persona que hace como terapia de pareja, etcétera, pues de familia, más que de pareja, quiero saber cómo puedo tener herramientas para afrontar esto y estos cambios y es ir y venir, porque eran 4 meses, después nos veníamos y después no sabíamos cuándo íbamos a volver, cómo acompañamos a Agus en estos cambios, en su desarrollo, etcétera, etcétera. Y ahí fue como el primer contacto que hicimos sobre este tema, que nos trae hoy acá. Susi, yo sé que te vamos a tener muchas más veces, pero esta vez es un honor tenerte acá hablando de cómo se transforman esas relaciones que tenemos familiares y cuando nace un hijo. Ay, gracias niñas. No, la verdad estoy muy contenta de estar aquí. Me oí de principio a fin el podcast de Eli, porque como Eli lo dice, el mundo del ser humano y más de las familias es demasiado amplio, demasiado complejo y cada una se ha dedicado a un mundito de eso, ¿cierto? Una pequeña parte de ese mundito. Entonces, para mí, oír a Eli también es igual de fascinante. Y hoy, pues, hablar de lo que también me apasiona y lo que hago todos los días, siento que este es el espacio también para que, como que nos alineemos en expectativas, no derrumbemos algunos mitos y obviamente nos preparemos, porque yo sé que aquí pues que el club lo oyen familias que ya tienen hijos, pero también familias que están esperando o que planean tenerlos. Entonces yo creo que las expectativas que tenemos de este podcast es oír este podcast antes de tener un hijo. Yo creo que puede ser bien interesante. Incluso teniéndolo, porque yo creo que todos los días tenemos una oportunidad gigante de aprender y algo muy bonito que pasa con Growth es que de alguna manera son una voz amiga, es una voz que
acerca de esa información que para uno es casi que indescifrable, pues que somos muy ignorantes, y ustedes lo vuelven fácil y cercano. Entonces, gracias. Susi, yo quisiera que empezáramos por cuál es el principal tema de consulta relacionado con esto de las dinámicas familiares. Bueno, yo voy a empezar con algo antes y es que, miren, nosotros en Growth, como psicólogas apasionadas por la infancia, empezamos a atender consulta generalmente a partir de los 2 años, pero nos empezamos a dar cuenta que ya las familias llegaban con muchos retos o ya, digamos, rompiendo muchos límites internos de la misma familia, que ahorita pues explicamos un poco eso. Y por eso en Growth decidimos como rebobinar un poquito, y ahí fue que nació el curso prenatal, nació estimulación, nacieron las asesorías que hacemos en crianza, porque sabemos que llegar a tiempo es decisivo, ¿cierto? A la hora, digamos, que de resolver un conflicto, podríamos decirlo así. Entonces, también a partir de ahí, en ese pequeño mundo que yo lidero y digamos que aporto a Growth, yo me formé como psicóloga, pero a la misma vez hice una maestría en psicología clínica con una mirada que es un enfoque de la psicología muy lindo que se llama el enfoque sistémico, y ese enfoque sistémico se ha especializado en abordar asuntos de familia, de pareja, y complementándolo un poco con mi pasión hacia los niños, yo atiendo familias que tienen hijos o se preparan para eso. Entonces, desde ahí, Growth abrió esa puertica para decir, bueno, sabemos que recibimos familias generalmente a partir de los 2 años, pero ya con el curso prenatal, que este año cumple 5 años, las recibimos mucho antes, que eso es como el objetivo que teníamos también de llegar antes. ¿Cuál es uno de los como motivos de consulta más comunes? Niñas, yo creo que viene, yo lo nombro así, un poco disfrazado en crianza. Obviamente los papás quieren consultar con una experta o sienten que esa puede ser una forma de resolver lo que pasa, y en una parte de las familias lo resolvemos con el abordaje que hacemos en Growth de las pautas de crianza, que no es solamente una asesoría en crianza, pero también yo diría que el 50% de esos consultantes tienen asuntos que tenemos que abordar de pareja y de familia, ¿cierto? Entonces, por así decirte, vienen un poco disfrazados en pautas de crianza y después descubrimos que es un asunto o individual también de cada uno de esos miembros de la familia, o encontramos que hay algunos signos de depresión postparto, o obviamente nos imaginábamos la maternidad y la paternidad muy diferentes, y eso nos ha retado como papás y como pareja, o hemos cambiado tanto. Es que yo les digo a los papás, es que estoy segura que el 95% de los temas que ustedes hablan hoy tienen que ver con un hijo. Y hace 2, 3 meses que nació, no era eso, ¿cierto? Hablábamos de pronto un poco de las compras que íbamos a hacer, del curso, de qué prepararnos, pero el otro 70% estábamos concentrados en el trabajo, hablando, estando con los amigos, las dinámicas eran así. Entonces, definitivamente, como cambia la dinámica, en la forma en que hablamos, las conversaciones son ya demasiado contenido de niños, definitivamente hay transformaciones en esa pareja. Que hay una cosa súper importante, Susi, es, hablamos mucho de que a las mujeres nos cambia el mundo cuando tenemos un hijo, y que yo me siento perdida y que nos da la depresión postparto, y etcétera, y no nos damos cuenta de que en realidad sí, nos cambió el mundo, pero es que cambió el mundo también, y yo te lo decía ahora, cambia completamente mi mundo y mi relación de pareja, ¿cierto? Cambia completamente mi mundo y mi relación con la familia de mi esposo y con mi familia. Las relaciones con las mamás normalmente se transforman, con las abuelas pues normalmente se transforman, yo creo que para bien, pero será la única relación que puede que se haga un poquito más fácil normalmente, no siempre. Pero el resto es como que fue madre, ¿qué pasó acá? Entonces, y no nos preparamos para eso. Yo diría que sí, o sea, yo diría sí nos preparamos, pero obviamente, como es un cambio tan grande,
sentimos que no tenemos todas las herramientas. Miren, niñas, hay algo bien importante y es que el ser humano es dinámico, se transforma todo el tiempo. También lo hablamos un poco, lo hablaron ustedes un poco con Eli sobre la plasticidad cerebral. Todo el tiempo nuestro cerebro está aprendiendo cosas nuevas, está generando nuevas conexiones y traduzcan eso a la vida diaria. O sea, todo el tiempo estamos en constante cambio. No imaginen el cambio como algo enorme. Yo le digo mucho a los papás, son cosas pequeñitas que a veces ni logramos identificar. Y entonces ahí también es bien importante saber que cuando llega obviamente un hijo, van a haber cambios, pero también le tenemos que poner un poquito el tinte a ese cambio, como que hace parte de el reto de estar vivos y de ser humanos, ¿cierto? Yo lo pongo también en las terapias un poco a los papás pues digamos que en el ámbito laboral, que a veces está menos contaminado, no digo, no contaminado, sino permeado de emociones. Y a veces, pues claro, cuando nos están retando a un nuevo cargo, van a haber muchísimos cambios. Tenemos que aprender demasiado, tenemos que aprender a resolver cosas con un nuevo jefe, con una nueva personalidad, con un nuevo equipo. Si no habíamos liderado, tenemos que desarrollar esas habilidades. Entonces, ser papás ya con un bebé en la casa nos invita a desarrollar nuevas habilidades. Entonces, eso sí es, pues digamos, como no podemos subirle a eso. Y si estamos preparados y si el cerebro está preparado para eso, yo siempre les digo a los papás, tenemos la capacidad de desarrollar esas habilidades. No las pongamos en el hecho de resolver el conflicto desde el ideal social, ¿cierto? Yo creo que ahorita podemos entrar en ese tema, pero sí que tenemos que ponernos la camiseta para saber y ser autocompasivos de que vamos a desarrollar nuevas cosas y que estamos aprendiendo. Hay una frase que yo uso mucho cuando los papás toman la decisión de separarse, y es que cuando yo estoy con ellos en la primera consulta, a medida que los voy escuchando, les digo, ustedes están aprendiendo a ser papás separados. Ustedes no saben, niñas, los papás están así, tensionados, no saben qué. Yo les digo eso y hacen, bajan la guardia completamente, y yo siento que eso los conecta con ellos, estoy aprendiendo, no puedo ser duro conmigo, la otra también está aprendiendo o el otro también está ahí. Yo les digo, ustedes llevaban, no sé, 4 años aprendiendo a ser papás y ya eran muy buenos siendo papás y sabían hacer ciertas cosas. Ya están separados, imagínense que empezaron en un nuevo terreno. Y la hija también, o el hijo, está aprendiendo a manejar los asuntos con los papás separados. Pongo este ejemplo porque es lo mismo cuando llega un bebé a casa, cuando éramos 2 y ahora somos 3, o a veces cuando llegan 4, estamos aprendiendo, ¿cierto? Y esa mirada hace también que yo sea autocompasiva, pero también compasiva con el otro, ¿cierto? Total, yo creo que le abre las puertas también como al error y al ensayo. Y al ensayo, Total. Exacto. Todo es un ensayo, porque si también sabemos que los niños traen consigo el temperamento, que es un tema biológico, entonces también sabemos ahí que la mezcla no es solamente mamá, papá o pareja más hijo y ahí, sino que también sabemos es que ahí hay un componente de un nuevo temperamento que entra a retar o a motivar a las otras personas para poderse adaptar. Entonces no sabemos qué va a llegar ahí, por así decirlo. Entonces eso también nos pone en el ejemplo que les dice del jefe, tengo que conocer a este jefe, cómo es este jefe, cómo le tengo que hablar, qué le tengo que decir. Entonces creo que también sabemos que el bebé trae consigo unas cosas que no solamente son responsabilidad de el uno o el otro, ¿cierto? Yo ahí voy a ser súper pedante. Yo ahí creo que había hecho mucho de lo que vi en los libros y sí me sentí muy preparada como pareja para lo que afronté, pero a mí me encantaría, Vero, que ya lo has hablado en otros episodios, ¿tú te sentiste preparada para ese primer hijo
como pareja? O sea, como para el reto, o sea, ¿tú esperabas lo que se te vino Cero. encima? Cero, pero les voy a decir una cosa, yo estaba preparada para muchas cosas y para esa no hacía parte de mi checklist. En los cursos que yo hice, jamás me hablaron de la relación de pareja, jamás me senté a pensar que iba a llegar un tercero y cómo iba a interactuar el tercero con otros dos. Y fue muy teso porque me distancié muchísimo, muchísimo de Manu, al punto que no hablábamos. Pues es que, hola, ¿cómo te fue? Súper bien, ¿y a ti, no? Súper bien. La leche, el pañal, se ensució, se cayó, y hasta ahí llegaba la conversación. Y es muy teso, Susi, porque es que nadie te entrega herramientas, o sea, nos preparan, yo digo, Manu lo dijo muy bonito en el episodio en que estuvo, como que lo preparan a uno 9 meses para un parto y lo que sigue después del parto, que es el verdadero reto. Nos entregan un montón de información de lo que va a pasar ese día, que es importantísimo y que no es suficiente. O sea, uno igual entra y dice, ¿qué es esto? Pero después de eso es cuando uno ya le entregan al bebé que uno dice, ¿y yo para acá qué hago? ¿Por dónde cojo? ¿Cómo sostengo una pareja cuando mi atención y mi energía está en el tercero, no en el que venía desde antes? Pero antes de hablar un poquito de eso, pues quiero preguntarte, o si tú miras para atrás, Sí. hoy, ¿cómo calificarías tu relación con Manu? No, Susi, o sea, yo lo digo, es el mejor momento de mi relación. Después de tener 2 hijos, después de afrontar 1000 retos, después de sentarnos en la mesa y decir, empacamos y nos vamos y adiós, o le seguimos trabajando a esto. Yo puedo decir que hoy tengo una relación 1000 veces más fuerte y que no cambiaría nada. Pero que qué rico hubiera sido tener las herramientas. Y saber, pues, que finalmente, bueno, hay aquí un poco de teoría. Entonces, en los libros y en los estudios que se han hecho sobre familias, más o menos un 67% de las familias cuando tienen su primer hijo afrontan conflictos. Y conflictos no es imaginarse pues la pelea dramática, la rabia, la infidelidad, pues cosas, no. Conflictos hay que empezar a adaptarnos, ¿cierto? Entonces uno ahí también dice, bueno, si yo estoy en mi casa y yo sé que el vecino está viviendo esto también, pues yo sé que él puede que entre en este 67 también. O sea, yo empiezo a normalizar un poco las cosas porque deben haber momentos, porque eso se llama una crisis. O sea, en la literatura hablamos de cuando llega un bebé a la casa, nosotros lo nombramos, esa familia está en un periodo de crisis. No por lo dramático que es. O sea, tenemos que estar atentos porque van a necesitar una red de apoyo diferente, una adaptación del mundo, una transformación individual, unos nuevos acuerdos. Y ahí yo les voy a poner también como en números, generalmente empiezan a pasar después de los 4 meses del bebé y puede durar hasta los 3 años. O sea, es largo el camino. Hay familias que tienen unas habilidades, han construido otras, tuvieron una red de apoyo que sostuvo algo, tienen unas condiciones también socioeconómicas que han permitido minimizar algunos de los asuntos, pero podría llegar hasta los 3 años. Y ya después la familia llega a un periodo de adaptación. Entonces no es que yo salga de la crisis y todo está perfecto, sino que yo empiezo a adaptarme y llega otra vez el ciclo al ajuste. El ajuste yo podría decir que ahí estás, Vero, en un periodo de ajuste que es generalmente cuando los asuntos están fluyendo, cuando yo ya tengo más herramientas, cuando no me engancho con una cosa o con la otra. Y también, niñas, cuando yo también soy capaz y mi pareja es capaz de sostener mi vulnerabilidad. Eso es decisivo en una relación de pareja, saber que el otro en ese momento de crisis está vulnerable. Y esa vulnerabilidad yo diría que es la semilla más grande que tenemos que cuidar en una relación de pareja. Saber que como en el mundo interior tenemos un montón de pensamientos y emociones y de creencias del pasado y de asuntos propios de nuestro autoconcepto y nuestra autoestima, eso tiene que caber en la relación.
No de la misma manera que nosotros lo tenemos en la cabeza, pero sí deben haber momentos y situaciones que el otro sea, pues me reciba, ¿cierto? Y me sostenga. Entonces, frente a eso es importante saber estos números, pero también saber que en medio de esa crisis van a haber momentos mucho más difíciles donde obviamente en mi cabeza va a pasar, chao, esto se acabó, porque ustedes saben que también el sistema, pues el cerebro quiere huir cuando las cosas no están funcionando o cuando me siento incómodo, me siento juzgado. Ese es el reflejo de huida. Entonces también a veces aparecen esas y uno dice, espérate, yo nunca había pensado que iba a tener ese pensamiento acerca de mi relación. Entonces tenemos que saber que hay momentos más difíciles, hay momentos en que volvemos y entramos un poquitico a la adaptación, pero vuelve y pasa algo y me devuelvo para la crisis. Y como eso es un asunto, es una marea, va subiendo, va bajando, en medio de eso yo voy ganando habilidades y voy ganando habilidades para todo tipo de decisiones, tanto para la decisión que dice, no, pues de pronto este no es nuestro lugar seguro, hemos tratado, hemos hecho esto, lo otro, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer lo otro, o definitivamente, oye, veo que llevamos una semana solo con 2 discusiones, wow. O sea, esas pequeñas victorias también hay que celebrarlas. Y en medio de eso es donde ganamos esa gran habilidad. Y yo te preguntaba un poco esto de cómo estás en este momento, es porque tenemos que también poder vivir la crisis, porque no la podemos saltar, ¿cierto? O sea, si en nuestra decisión es crecer la familia, debe haber una transformación, porque yo tengo que aprender cosas nuevas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta familia necesita que yo sea otra persona no bajo mi esencia en asuntos, pero sí tengo que tener otras reflexiones, tengo que tener otra capacidad para llegar al otro, tengo que tener la capacidad para entender al otro, ¿cierto? Entonces, sí o sí debe haber una transformación, una crisis, pasar a la adaptación, llegar al ajuste, y eso pasa en una vida con hijos, desde los 0 meses hasta ahora. Total. ¿Cierto? Susi, yo tengo una pregunta, y es uno cómo identifica, pues no sé cuáles son las palabras correctas, pero cuando uno está transitando un cambio y está en una transformación y es normal y hace parte de la vida. Y cuando realmente está en juego una relación o el futuro de una relación, porque por lo que tú dices, la evasión no siempre se ve como empaco maletas y me voy, sino como me quedo callado y ya. Y asumo que esto es lo que es. Claro, existen banderas rojas. Entonces, nosotros tenemos una relación de pareja que, a ver cómo o sea, somos 2, pero tenemos que saber que hay un tercero. Ese tercero no es el hijo, todavía no ha llegado, es la relación. La relación es independiente de uno o de otro, es algo que construimos juntos, que nos ha sostenido juntos y que además nos está apalancando a nivel individual, ¿cierto? Que eso es también un asunto decisivo, como lo es la vulnerabilidad. Tenemos que saber que esa relación debe contener vulnerabilidad y debe contener también la posibilidad de que el otro crezca dentro de la relación, a nivel profesional, a nivel individual y a nivel familiar. Yo tengo que tener la capacidad de ver al otro crecer y yo poderme, digamos, por así decirlo, alegrar y disfrutar de que el otro está también creciendo, ¿cierto? Entonces, en eso, Vero, es bien importante saber que como vamos a transitar a un cambio de dinámica completamente diferente al que veníamos teniendo, yo tengo que tener unas banderas rojas cuando yo me conozco. O sea, yo les voy a contar, por ejemplo, uno de mis temas personales. Que tú hablabas ahora de esa preparación para el parto, pero para mí fue decisivo, de acuerdo a mi relación de pareja, por ejemplo, prepararme para el parto. Niñas, yo me imaginaba mi trabajo de parto llena de gritos, de rabia, de enojo, porque yo, digamos que sufro de migraña y cuando me daban muy grave los dolores, yo como que no lograba decirle al otro lo que necesitaba, ¿cierto?
Entonces yo me imaginaba eso en mi parto. Yo voy a tener un dolor increíble, voy a estar gritando y no voy a poder aprovechar a mi pareja. Tomás es otra persona, o sea, no soy yo, y yo admiro millones de cosas de Tomás. Yo decía, tengo que aprovechar a Tomás para eso, ¿cierto? Entonces a mi dula yo le decía, tienes que ayudarme a esto, yo tengo que transformar mi forma de relacionarme con el dolor, sobre todo este dolor que va a traer tanta transformación en nosotros dos. Yo me quiero acordar de ese momento y quiero que Tomás también se acuerde de eso como algo, pues, que nos fortaleció, ¿cierto? Entonces, ¿por qué traigo esto acá? Porque cuando ya estábamos en el posparto, yo estaba también súper alerta a mis niveles de rabia, ¿cierto? Que aparece a veces en el posparto, o muchas veces, o rabia, o tristeza, o todas las emociones que suben más de lo que pensamos que iban a subir. Entonces, a mí me sirvió conectarme con Tomás en el embarazo para también saber cuáles eran los límites que yo podía pasar o no pasar en nuestra relación. Y a partir de ahí, él también, en esa preparación del parto, pudo en momentos del posparto decirme, hey, pues superaste el límite. Estás pasándote, ¿cierto? Sí. Esto no es para tanto, o tómate tu tiempo, o ven, yo me encargo, o esta es mi percepción, ¿cierto? No les voy a decir que esto es color de rosa, pues todas sabemos que de la puerta para adentro hay muchas cosas que decimos, uy, no quise que no quería que esto pasara así, pero teníamos la habilidad ya en construcción para saber cuándo pasábamos o cuándo no, o yo sabía que ya me estaba escalando, ¿cierto? Entonces, todo esto para decirte que pues digamos que la pareja también tiene que estar preparada para poder saber cuáles son los límites que están sobrepasándose, ¿cierto? Lo pongo en un tema de emociones, pero también puede ser otro tipo de cosas, y es, bueno, hicimos un curso prenatal, vos ensayaste ponerle el pañal al bebé, vos compraste las cosas, vos te apropiaste de muchas cosas, y a los 2 meses no hay, digamos, un nivel de involucramiento como el que habíamos preparado. Vamos un stop, vení lo que me imagino yo, lo que vos te imaginás. Entonces, ahí empezamos a tener conversaciones importantes para ver el nivel de expectativas, pero también nos tenemos que hacer responsables de eso que habíamos acordado, ¿cierto? Entonces, cuando ya hay unos niveles altos de pasar algunos límites, pues también esas conversaciones tienen que empezar a tener un récord, por así decirlo, y decirle a la pareja, mira, ya llevamos muchas veces conversando esto no está funcionando, siempre terminamos así. Y ahí en esas banderas rojas es que yo muchas veces le digo, pues que las familias recurren a terapia, ¿cierto? Dicen, mira, tratamos de esto, tratamos lo otro, yo le digo lo otro, pues ya estamos aquí porque necesitamos un mediador, ¿cierto? ¿Por qué? Necesitamos saber qué está pasando. Voy a alargar un poquito esta respuesta porque me parece importante. Por ejemplo, en estos días tuve una familia, pues una pareja que consulta por temas de crianza, y mientras hablábamos, la mamá buscaba que el papá ejerciera muchas cosas alrededor de la rutina, ¿cierto? Acordarse del pediatra, acordarse de darle tal medicamento que le habían recetado. El papá, perdido. Entonces, en medio de esa conversación, yo le dije a la mamá, espérame, yo le pregunto una cosa al papá. Entonces, le empecé a preguntar sobre su historia individual, su desempeño en el colegio. Me empecé a dar cuenta que había unos posibles signos de temas de déficit de atención, ¿cierto? Y entonces él me decía, es que yo me esfuerzo demasiado y no me sale. Entonces yo ahí, después de haber hecho como el clic aquí, me volteé, la miré y le dije, ¿será que de pronto tenemos unas expectativas muy altas? Y si nos seguimos montando en esta bicicleta para buscar que él lo haga, te vas a ir muy lejos y él no te va a alcanzar. Y queremos eso, que pase, definitivamente es algo no negociable para ti. No, ¿sabes qué? Me haces caer en cuenta, yo sé que así es él. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a explorar dónde está él, dónde fluye más él y qué otras cosas sí puede tener él en medio de su trabajo con el déficit de atención, pues el presuntivo déficit de atención, que él sí se puede encargar. Entonces, ahí Vero y Sofi para responder es,
de verdad es un tema muy complejo porque tenemos que hacernos muchas preguntas acerca de nosotros mismos, encontrar nuestra historia individual y nuestra capacidad también para ser empáticos, pero esa mamá no iba a poder ser empática si tampoco escuchaba que su esposo estaba tratando de hacer millones de cosas, pero no era su estilo ni su estructura, ¿cierto? Susi, hay una cosa y es que estás diciendo como, listo, ya cuando uno llega al momento de quiebre, va a la terapia, pero a mí me encantaría porque yo te oigo hablar de tu relación de pareja y creo que mucha gente no tiene las posibilidades o las herramientas. Si yo estoy en embarazo o estoy pensando en algún día tener un hijo, ¿qué herramientas puedo tener para prepararme para no evitar la crisis? Porque es lo que decimos, no es que no la vaya a ver, ¿cierto? Yo me sentía preparada para mi vida de pareja, pero igual tuve retos, y igual tuve días malucos, solo que tenía muchas herramientas para irme bandeando, incluso entre ellas yo ya sabía a quién recurrir en caso de, o sea, es que uno, es tener las herramientas no te evitan el problema, pero te ayudan a surfear el problema. Entonces, ¿qué herramientas crees tú que le pueden ayudar a una pareja a que cuando llegue ese hijo, y hablo de que llegue porque creo que son herramientas muy diferentes en momentos diferentes, pero a que llegue ese hijo y uno tenga más herramientas para saber cómo moverse? Bueno, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que no todos tenemos el acceso a la terapia para podernos preguntar, pero yo sí creo que es bien importante hoy, si nos están escuchando y obviamente no tenemos este acceso, que la maternidad y la paternidad necesitan un componente que tenemos que empezar a desarrollar y es la reflexividad, ¿cierto? Y puede que no todos hayamos tenido la posibilidad de tener ese componente en nuestra maleta de herramientas, pero es algo que yo le diría a una familia hoy, si están embarazados, los dos mírense a los ojos y las cosas van a cambiar, y tenemos que ser reflexivos, o sea, tenemos que ser capaces de decir, espérate, esto que está pasando, tengo que mirarlo desde afuera o tengo que preguntarle a alguien, como dices tú, Sofi. Tengo una amiga que es súper sincera conmigo y muchas veces, mira, te voy a contar lo que pasó con esta persona, decime qué pensabas, y ese pensamiento yo tengo que ser capaz de empezarlo a entrelazar a mi percepción, ¿cierto? Entonces es poderle decir a esa pareja, hay que empezar a construir la reflexividad. Y, por ejemplo, tener unos mediadores. Ve, yo sé que tal amigo a vos te sirve mucho en ocasiones para pensarte sobre el trabajo. A ese amigo te voy a decir, ¿sabes qué? Hoy no nos estamos poniendo de acuerdo, llevamos 2 semanas discutiendo sobre este mismo tema, mi percepción en esta, tu percepción es esta. ¿Qué tal si cada uno busca otras personas y traemos eso la próxima semana y te cuento qué me dijeron? Esa es una estrategia que hace parte como de la cotidianidad. Lo mismo también es, sabes que hay algo que yo voy a traer aquí algo bien importante y es, yo lo nombro como como algo impuesto, y es que cuando nace un bebé, todos los que están a nuestro alrededor, a veces personas que ni siquiera han sido papás, nos dicen, y ya están saliendo juntos, y ya están solos, sí, y ya están sacando su tiempo juntos. Yo no voy a satanizar el tiempo solos, pero es algo que es súper subjetivo en cada relación. Hay familias que me dicen, no, definitivamente para nosotros fue importantísimo salir desde los 2 meses del bebé, cuando ya estábamos cubiertos con vacunas, y él también, de vez en cuando a estar por fuera, a hablar cosas de adultos, 45 minutos. Pero hay familias que me dicen, no, es que yo oigo eso y digo, yo estoy haciendo todo mal, pero es que nosotros como pareja no necesitamos salir a un restaurante, no lo necesitamos. Entonces quiero también traer eso acá, porque todo el acceso de información que hay de la crianza de los hijos también está de parejas. O sea, yo hago scrolling en el celular y me encuentro millones de consejos que digo, uy, si esto llega a una familia a los 2 meses de su bebé en plena crisis, yo creo que esto puede detonar muchas más cosas. Entonces, ahí para decirte que hay estrategias
que vienen y lo que nos están diciendo es así se debería hacer las cosas porque ustedes dos no se pueden perder. Yo creo que lo hacen desde el amor también porque saben que como es un tema tan retador, entonces tenemos que estar alertas, pero también es importante saber qué les sirve a esa familia, a esa pareja, por ejemplo. Mira, nosotros extrañamos demasiado ver películas. Entonces yo les digo mucho a las familias, ay, películas pues más o menos 1 hora y media, ¿cuándo vas a tener 1 hora y media? O sea, ¿qué otras cosas puedes encontrar en tu dinámica? Bueno, no, sí, ¿sabes qué? Podemos ver unos capítulos de 15 minutos que nos encontramos para tal cosa. Ok, si eso hace parte de esa esencia que vamos transformando, pues eso es algo a lo que vamos llegando y eso hace parte de esa estrategia. Entonces, que ese papá en proceso de gestación y esa mamá en proceso de gestación sepan que las películas, que las salidas no es algo a lo que debemos volver exactamente, ¿cierto? Ese no es el síntoma de que todo está bien, no es que volvamos a ser los que éramos, ni que volvamos a hacer lo que nos gustaba. Es que eso que nos gustaba lo podamos transformar de acuerdo a lo que estamos viviendo, ¿cierto? No sé si me voy haciendo entender. Uy, Susi, demasiado importante eso que dijiste y creo que eso es una de las razones por las que más se culpa la gente, y lo digo porque lo he hablado con muchas amigas y es eso, es que no somos los mismos y no sé, han pasado 4 años y todavía no nos recuperamos y es que no somos los mismos, pues no tenemos que ser los mismos definitivamente. Y creo que existen como, ahora que te escuchaba hablar, yo pensaba, para mí son habilidades de comunicación. Es como sí. empezar a desarrollar esa capacidad de conversar con el otro. Y creo que cuando es una conversación abierta, se construye. No hay una manera, ojalá hubiera, es que si no, no existirían pues los psicólogos, los terapeutas, pues si hubiera un manual, como mira, ¿sabes qué? Es que tú a los 2 meses tienes que sacar al niño, tienes que salir a comer con tus amigos y tienes que vestirte regia impecable para que tu autoestima vuelva a ser la de antes. Se ve tan distinto para todas. No hay todos. recetas, pero qué bueno que pones ese tema de la comunicación porque igual, pues sí hay expertos que han estudiado la comunicación humana y que podemos a partir de ahí basarnos. Entonces otro de los temas es, existe una teoría que se llama los axiomas de la comunicación. Entonces, esa teoría habla de 5 asuntos importantes sobre la comunicación humana en todo tipo de situaciones. Esto nos sirve hasta en la crianza. Y el primero es imposible no comunicar. Es imposible no comunicar. Me llega una familia o una pareja y me dice, no, es que nosotros no hablamos, es que no nos comunicamos. Y yo les digo, es imposible. Ustedes aquí me están mostrando millones de cosas, están de brazo cruzado, no se sentaron en la misma silla, me están comunicando que las cosas no andan muy bien. Uy, se bajan como, uy, esta nos dijo todo y no sabíamos ni cómo decírselo, ¿cierto? Entonces es imposible no comunicar. Yo tengo que saber que mi pareja me está comunicando todo el tiempo. Tanto es que nosotros en el curso prenatal también les decimos mucho como esas alarmas para la depresión postparto, porque la misma mujer está tan llena de hormonas que no sabe identificar cuándo sí, cuándo no. La pareja sí lo sabe, ¿cierto? O por lo menos lo entrenamos en eso. Entonces, yo ya sé que mi pareja está pasando por esto, que está viviendo esto, entonces yo sí le hago saber, ve, Susi, llevas 2 semanas comiendo súper poquito. Pues, entonces, no, sí, es que estoy súper aburrida. Entonces, yo ahí, ¿y qué hago ahí? Me conecto con la vulnerabilidad. Yo no le digo, yo no le voy a poner tema porque yo sé que es un problema, ¿no? O sea, cuando a mí el otro me dice, estoy viendo esto en ti, me está diciendo, estoy conectado con tu comunicación, aunque no sea verbal. Ahí, el otro es, que es un poco más complejo de explicar, pero yo se los logro explicar a todos, y se llama el contenido y la relación. Entonces, toda comunicación tiene inmerso el contenido, que es lo que queremos compartir, y tiene que ver con la relación. Entonces yo les doy un ejemplo. Yo estoy en el carro yendo con mi esposo, lo voy a dejar al trabajo, en el trabajo, estamos pues súper rápidos, pues tenemos que correr y le digo, ve, te noto súper raro. Espérate.
la relación ahí, ese te noto súper raro, sí quiero saber cómo te sientes, pero está en un lugar que de pronto no era el momento. Estoy afanado, voy a dejar la tarde, tenemos el tiempo contado, no nos podemos mirar a los ojos. Entonces ahí la relación no crece con ese contenido que queríamos que creciera. Pues quería decirle al otro que lo notaba así. Obviamente mi bebé no me dejaba concentrarme, entonces me dicen a mí en las sesiones, pero es que es el único momento. Y yo, pero es el único momento, entonces para otra cosa. Habla de, ve, ¿sabes qué me contó tal persona? Mira qué están haciendo. Eso en el carro puede crecer también la relación porque le estoy contando un chisme, una cosita, le estoy compartiendo la vida en general, de pronto el contenido para saber el otro cómo se siente, busquemos otro espacio. Me voy haciendo entender. El otro es la puntuación de los hechos. Miren, todos vemos la vida con las gafas de cada uno, ¿cierto? Y con las gafas de la historia, y con las gafas de mi individualidad, y con las gafas de la relación. Entonces, yo siempre me voy a parar desde el puntico que para mí es importante. Y el otro también. Entonces, yo les digo mucho a los papás, está bien pararse desde ese puntico. Es que si los dos nos paráramos desde otro puntico, de pronto no sería tan enriquecedora esta relación. Para ti esto es importante, que él está pendiente. O sea, voy a poner el ejemplo de la familia que hablamos un poco del déficit de atención posible del papá, y es que es posible que la mamá se para desde aquí, es porque le parece importante que el papá cree un vínculo, ¿cierto? No se está parando desde las ganas de juzgarlo. Entonces eso pasó. Yo le dije, de pronto lo que está pasando es que tú quieres que él pase más tiempo con el bebé, pero de pronto tú pasas más tiempo así, esa es tu forma, y él pasa de otra manera. Entonces de pronto les puse el ejercicio, vamos a ver esta semana qué hace él cuando tú no le das la instrucción, ¿cierto? Y ese puede ser su lugar seguro, y ahí te vas a puntuar desde otro lugar, ¿cierto? El otro es la comunicación, pues el tema de la comunicación que más nos ponen sobre la mesa, que es el tema del lenguaje no verbal y el lenguaje verbal, ¿cierto? Todos sabemos que hay un mensaje cuando es diferente yo decirle, ay no, ¿qué te pasa? Otra vez. A yo decirle, cuéntame, ¿qué te está pasando? Yo de pronto puedo ayudarte aquí. O sea, es muy diferente mi forma de preocuparme por el estado del otro según mis gestos, ¿cierto? Por eso yo hago aquí cuña de crianza, y es por eso las recetas de crianza a veces no nos sirven, porque es que yo hago 1, 2, 3, paso 1, 2, 3 y yo no me fluye, y entonces mi hijo, los adultos somos los peores guardadores de secretos, se dio cuenta que yo era una obra de arte, ¿cierto? Y de un momento a otro hace algo y yo ahí mismo exploto, porque es que no era mi forma de abordar eso, ¿cierto? Y el otro es, la comunicación puede verse desde un tema jerárquico o un tema complementario. Entonces, la comunicación fluye en esos dos, no es uno malo ni uno bueno. Por ejemplo, a veces yo tengo que hablar con cierta jerarquía en el asunto, pues porque yo sé a mí me mandó la pediatra esto, yo soy la que sé de las medicinas, yo le tengo que decir, ay no amor, mira, déjame a mí hacer esto, porque de pronto tú puedes hacer otra cosa. Yo estoy comunicando un asunto también este es mi rol, yo pues mando aquí porque sé más del tema, pero tiene que fluye, esa tipo de comunicación tiene que tener un equilibrio. Yo no todo el tiempo puedo hablar desde la jerarquía. Es que yo sé hacer esto, es que tú no sabes, que eso a veces nos pasa un poco más a las mujeres. Entonces yo sí sé, tú no sabes, entonces ellos se echan para atrás y yo no logro construir lo que ellos sí saben, porque yo estoy hablando más desde la jerarquía. Y tengo que irla mezclando con la comunicación complementaria, que es esta que les he contado de este caso hipotético que estamos hablando, y es de pronto este papá, entonces yo me siento y le digo, ay amor, sabes que me estoy dando cuenta que se te olvidan todas las citas. Y a mí me da de todo, porque tú sabes que yo soy metódica, sabes que de pronto lo tuyo no es llevar las citas. ¿Qué querés hacer? Ay no, a mí me encanta sacarlo al parque, mostrarle los perros. Ay, bueno, así quedamos, ¿cierto? Entonces eso es complementario, yo me complemento con el otro y cuento con el otro, ¿cierto? Entonces ahí Vero, tu pregunta de, claro, cada comunicación y cada familia es muy diferente, pero si yo tengo esto en cuenta, puedo construir también, y estoy alerta, uy, llevo una semanita muy mandona, tengo que pasar a la siguiente comunicación, ¿cierto? Susi,
cuando tú y yo tuvimos la cita hablamos de una cosa muy importante y es algo que yo, como se dijera, replico cada que me preguntan cómo hacer. Y yo quisiera que lo explicaras un poquito desde la importancia y desde cómo se pueden hacer desde antes y cómo se pueden hacer durante, y es los acuerdos. Nos pasa mucho en el grupo de apoyo del Club del Caos, que las mujeres nos escriben, vengan, mi esposo tal cosa y no sé cómo decírselo, está muy tarde para hacer acuerdos o lo que sea. Me encantaría que esa herramienta que yo creo que es tan importante para ayudarlo a uno en todo, en todas las crisis que vienen en la vida, cómo funciona, cómo se hace, cómo la puedo hacer antes y cómo la puedo hacer después. Porque si yo no he fomentado todo lo que tú dices y yo ya tengo un hijo y yo digo, este berraco no hace nada, yo digo, ya está muy tarde para yo sentarme a hacer acuerdos. No está muy tarde, pero entonces se hacen de diferentes maneras. Pues el approach es diferente. Yo creo que es teniendo en cuenta, que bueno que ya les expliqué todo el tema de la comunicación y los axiomas, es teniendo en cuenta eso, pero también, yo me acuerdo, Sofi, que hablamos de los mapas de amor. No sé si te acuerdas del término, pero ese es un término que construyeron una pareja de terapeutas de pareja que tienen como su programa de entrenamiento a papás y a parejas que es en Seattle, y ellos construyeron como pues traducen su teoría y la nombran mapas de amor. Entonces los mapas de amor hablan de, como yo les decía al principio, o sea, yo debo asegurar que en ese tercero, que es la relación, haya un contenido de vulnerabilidad y un contenido de crecimiento también personal y de pareja. Entonces los mapas de amor hablan, como bien lo dice, es un mapa donde yo me trazo mi camino y el otro está ahí, sabe cuáles son mis expectativas de vida, lo que yo me sueño adelante, me acompaña, pero el otro también traza su camino y yo le digo listo. Y es un poco, Sofi, me atrevo a decirlo, es a ti te ha tocado también con Alejo eso, o sea, trazarte mucho ese mapa de amor y decir, bueno, listo, es la oportunidad de Alejo laboral, me subo acá, Alejo, Tin, ya cuando estamos aquí, te cuento mi mapa de amor, te cuento mi mapa para dónde voy. Entonces yo siento que si unimos los axiomas de la comunicación para comunicar mi mapa, se construye el mapa de amor porque yo sé para dónde vamos, el otro, qué necesito del otro, y también cuando yo tengo que hacer renuncias para montarme un poquito más en el trazo del otro, y ahí llegan los acuerdos. Los acuerdos, niñas, no pueden aparecer de la nada, no pueden ser impuestos, no pueden tener solamente una comunicación jerárquica, porque si no vibramos con el acuerdo, no nos sirve, ¿cierto? Y antes se nos vuelve un asunto más difícil de manejar. Entonces, si yo tengo en mi cajita de herramientas cómo abordo una conversación con respecto a los axiomas de comunicación, y le digo, ve, creo que llevamos una semana pasándonos muchos límites, hay banderas rojas, mira, esto no me gusta de mí, yo llevo 3 días reaccionando de esta manera, no quiero ser esta persona, en mi mapa no está esa persona adelante, también te veo que no sabes qué hacer conmigo en esos momentos, aquí hay nuevos acuerdos, entonces me puedo encontrar, lo que les dije es, puedo encontrar al papá que dice, ve, ¿sabes qué? Es que entré al trabajo y no me conecto, o sea, no sé, vulnerabilidad abierta. Yo no puedo llegar y decir, ay, no, pues, ay, conéctate porque yo te necesito. Perdida, ¿cierto? Ahí me rompí un poquito el momento de oro. Ah, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, sí, es que yo solo pienso en usted. Entonces, amor, no, entonces, ¿qué tal si yo más bien te mando fotos? Es posible que también en nuestro mundo de emociones, cuando ellos entran mucho más rápido después de la licencia y nosotros estamos en pleno posparto y escribimos, ay no, este bebé no se duerme, ay no, está llorando horrible, ay no, no ha comido nada, y ellos ahí en medio de la reunión y no saben cómo hacer para manejar esa situación, y cuando llegan, yo no soy empática tampoco con eso, entonces quiero hacer un acuerdo, ve, no, necesito que te despertes toda la noche porque yo no puedo. Entonces, ojo, ese acuerdo
no está haciendo desde la comunicación complementaria, ¿es de acuerdo? No es el contenido de ayúdame, pero la relación no puede sostenerlo, entonces se me puede volver antes una bola de nieve, ¿cierto? Entonces yo creo que es poder, si en medio de la crisis es saber, listo, cómo abordo esa comunicación, cómo me doy cuenta de esos momentos donde hay aperturas, eso en la teoría se llama así, es la apertura, ves que en el trabajo no me estoy conectando, eso es una apertura de vulnerabilidad, yo tengo que conectarme ahí, aunque yo no resuelva el acuerdo todavía, porque el acuerdo ya después por la noche, pues, ay, me quedé pensando en esto que te pasa, en el trabajo se me ocurre esto, más bien eso, el acuerdo después lo definimos, pero puede ser que ya no necesitemos acuerdo porque estamos tan conectadas con él que él fluye, ¿cierto? ¿Sí me vas a entender? Sí, te entiendo perfectamente. Y yo creo que eso aplica para todos los momentos. O sea, en estos días cuando nos decía alguien, dejémoslo así, estoy cargando con todo, los dos trabajan muy teso, son súper trabajadores, estoy cargando con todo, ¿te acuerdas? Entonces incluso decía como que le voy a proponer que, y entonces hicimos un calendario y tenía como el nombre del papá, el nombre de la mamá y las responsabilidades, el primer pañal, el segundo. No está mal, pero entonces de acuerdo a lo que decís, es como que vení, pero háblalo y escucharlo y por qué no está cambiando el pañal. Antes de decirle, tenés que cambiar el pañal, indaga un poquito más, que por eso es que, por ejemplo, a mí me parece súper bueno, Susi, que vos me lo diste en ese momento, pues me recomendaste una aplicación que está en uno de los episodios que yo hablé y todo eso. Yo me senté con Alejo como, vení, o sea, ¿por qué eso? ¿Por qué aquello? ¿Por qué una cosa u otra? Para yo poder entender y después proponer. Porque si no, claro, yo empiezo a pedir y dependiendo de la personalidad del otro, si el otro también es como, entonces el otro hace menos y todo se va al carajo. Entonces creo que puede funcionar en cualquier momento, el antes, el después, e incluso a mí eso me parece una herramienta muy bonita, lo que estás hablando de la comunicación y de los acuerdos, de todo esto que estás hablando, de ponerse en los zapatos del otro, porque lo mismo pasa en un matrimonio, o sea, lo mismo pasa para todo. Y yo complementaría ahí, y es importante saber, claro, no hay una receta para eso, hay que saber también que en la mujer la transformación también de las hormonas desde el embarazo hasta el posparto, aunque hacen difícil cosas, también les voy a decir, hacen también más fácil algunas cosas porque las mismas hormonas también te ayudan a entender que estás cambiando, ¿cierto? En los hombres es después del parto que se activan también esas hormonas, ¿cierto? Pues no podemos decir que esto pasa en todos los hombres, pero generalmente cuando ellos ya tienen contacto físico con el bebé, cuando ven a la mujer en todo el proceso de parto, es cuando su cerebro empieza a secretar todo esto y es ahí que empieza a transformarse también su rol. Entonces, nosotros ya llevamos un ratico y aunque también nos coge por sorpresa muchas cosas, a ellos podemos pensar, o sea, van un poquito a otro ritmo, ¿cierto? Entonces eso es importante también, saber el nivel individual de esa pareja, ¿cierto? Y lo otro que es importante saber es que como en esta novedad que es, yo no sabía que esto era así, además no sabía en el curso prenatal si me dijeron que los primeros 4 meses no podía definir si era día o noche, porque para el bebé no se define si es día o noche, para mí tampoco, pero pues eso está divino en la teoría. Yo no he dormido, yo estoy lleno de estrés, el esposo también o la pareja. Entonces es bien importante saber que el otro también está en un proceso de transformación, porque yo quiero traer algo aquí bien importante y es que, miren, en el abordaje de familia uno tiene que ver todo súper complejo, o sea, esto no es una receta porque el individuo está influenciado por unos macrosistemas, o sea, el macrosistema de la creencia social. En nuestra cultura hay una creencia social donde la mujer por muchos años ha asumido mucho más las tareas de crianza. Entonces eso está, por así decirlo, en el constructo. Entonces la mujer por eso es más fácil que tenga una comunicación más jerárquica en lo que se debe hacer.
pero obviamente en esos sistemas que van entrando ya al individuo, que son, bueno, exosistema, bueno, no voy a hablar tanto de esa teoría, pero es poder saber que ya dentro de eso ya hay una medio transformación donde el hombre ha asumido muchos de esos roles que antes no hacía, pero a partir de ahí yo también sé que tengo por allá una idea social que además me refuerzan, porque entonces a veces tenemos a nuestras mamás que dicen, ay, no te preocupes, él está haciendo mucho, está trabajando. Entonces eso, a ver, espérate, entonces ¿será que yo soy la que no estoy haciendo las cosas bien? Entonces dejo de conversar porque es que, claro, no, yo sí, él está trabajando, está haciendo su parte. Pero no, es que en nuestros acuerdos de pareja habíamos quedado que él iba a ser muy presente. Entonces yo me tengo que volver a reunir con mi pareja y le digo, ve, estoy súper confusa. Decime, ayúdame, mira, mi mamá me dice que te debe trabajar porque tienes que concentrarte ahí, pero vos y yo habíamos quedado que ibas a estar muy presente. Yo te quiero ayudar a que estés presente porque era algo que tú querías. Yo me acuerdo, yo no sé si Tomás va a ver este episodio, creo que no, pero yo me acuerdo que Tomás, antes de que naciera Lucas, me dijo, pues yo quiero que vos me ayudes a conectarme mucho emocionalmente a Lucas. Niñas, ese ha sido, pues yo asumí esa tarea. Tu bandera. Y yo sé que él ha fluido, yo tampoco he tenido que hacer más, pero si yo, por ejemplo, hubiera asumido una actitud como, oye, tú me dijiste, mira, entonces abrázalo, pero dile, no, yo lo que hice fue también tener esa tarea en silencio y permitir cosas. Entonces yo le decía, yo empecé a trabajar muy temprano porque como era terapeuta no podía dejar mucho tiempo a mis pacientes, entonces él me dijo un día, es que, pues yo me quedo con Lucas. Yo no dije, ay, qué susto, yo no sé, no, yo, listo. Y así ha sido, o sea, Tomás ha fluido demasiado en esa conexión con Lucas y ha sido algo que yo he tenido que trabajar porque también he tenido que soltar cosas y eso ha sido uno de nuestros acuerdos, por así decirlo, de base, ¿cierto? Quería poner eso también sobre la mesa porque siento que hay que recordar lo que está en medio de la pareja y lo que han definido para saber que el mundo a veces dice otras cosas, otras voces, y esas voces a veces hay que bajarles el volumen y subirle el volumen más a las conversaciones pequeñas que tenemos con nuestra pareja. Total. Por supuesto. Pero no sé si hay alguna cosa que quieras agregar a este tema tan bonito que tratamos hoy. Sofi, ¿sabes qué? Que yo creo no desde el conocimiento, sino más desde la experiencia. Yo creo que son pequeñas cosas que ahora lo decías, muchas veces la vida está hecha desde esos pequeños detalles, de esos pequeños cambios que pasan desapercibidos. Y hablo desde lo que me pasó a mí. Nosotros nos empezamos a conectar otra vez, fue haciéndonos la pregunta de qué nos conectaba, qué disfrutábamos juntos y qué podemos traer de eso acá, a la realidad de hoy. No podemos irnos a pueblear 4 días, no podemos, pero sí nos podemos acostar a ver un capítulo de una comedia, pues Sí, me estoy inventando cualquier cosa. Entonces creo que son esas pequeñas que uno dice, pues ¿para qué me va a servir a mí sentarme a reír con mi marido? Sí sirve, porque era la base. Entonces es no olvidar eso y no significa que se va a ver igual. Es tratar de adaptar eso que antes nos hacía felices como pareja a esta nueva realidad. Susi, si yo me fuera a quedar con una cosa de este episodio, pues van a ser 2, pero si yo me pudiera quedar con 2 cosas de este episodio, una sería una cosa que que yo ya tenía como, la sentía acá y llevo mucho tiempo sintiéndola, y cuando hablo con mamás y con papás, la siento muy ahí, y es, entonces como que me la reforzaste, y es, dejemos de estar esperando el objetivo no puede ser buscar hacer lo que yo era. Es que yo me perdí, es que yo tengo que volver a ser la de antes. Si toda nuestra energía se enfoca en yo ser la de antes, en tener la relación de antes, en que mi esposo sea el de antes, pues madre, eso está destinado al fracaso, porque yo no soy psicóloga, pero me atrevería a decir que nadie va a ser el de antes. Pues nada va a volver a ser lo de antes. No va a ser mejor, no va a ser peor, se va a transformar. Va a tener momentos de mejoría, va a tener momentos en que va a ser más duro, pero se va a transformar. Entonces yo creo que lo primero es eso que me queda acá. Pero lo segundo, Susi, es una cosa que
que yo aprendí mucho de lo que he hablado contigo, pero he aprendido también mucho de esa, yo no sé mi esposo de dónde sacó esa capacidad. Y es de hablar, de siempre tratar de hablar no desde tú, porque tú no lo decías así, pero ahorita ponías muchos ejemplos, ¿cierto? Es que no me ayudas, es que necesito que tú cambies el pañal, es que tú eso, es que trabajas mucho, no te conectas, tú me dijiste. Si cambiamos eso, que yo además era la persona que más decía tú. Yo pues tenía, o sea, yo era adicta. Si cambiamos eso, yo creo que las relaciones empiezan a construir puentes y no a hacer huecos. Y esas dos cosas a mí me quedan muy lindas del episodio de hoy, pues me quedan muchas cosas. Además lo de los 5 axiomas, si ya saben cómo soy de nerda, voy a llegar a leer, obviamente. Pero esas cosas me quedan muy lindas porque lo de los acuerdos yo ya los llevaba y es mi banderita. Pero eso sí, yo te quería preguntar, ¿qué quisieras vos que la gente se llevara de este episodio? Yo creo que, miren, en el mundo de los niños, yo me he dado cuenta que obviamente hemos crecido muchísimo en empatía por los hallazgos de las neurociencias, por esta ola, digamos, como de respeto hacia la infancia. Y a partir de ahí se han creado muchas teorías y escuchándote es algo que sí quiero que nos quede grabado y es, hay una forma de ver también a los niños en donde, que se llama las altas expectativas, ¿cierto? Y eso nos ayuda muchísimo a saber, miren, cuando a mí me llega una familia a terapia y me dice, con un bebé, con un niño, me dice, he hecho esto, Jay, no funciona, esto he hecho, es que he hecho de todo, Susi, y nada me funciona. Yo ahí hago alarma, altas expectativas. Aquí hay altas expectativas sobre el niño o sobre ella o sobre el esposo, ¿cierto? Y empiezo a indagar y ahí nos vamos dando cuenta. Y yo diría que esa teoría apliquémosla a la pareja también. Y yo pienso que ahora estamos abriendo una ventanita del tema de pareja y nos estamos, digamos que hemos tenido mucho más, pues nos hemos abierto mucho más a decir qué pasa dentro de la casa, que no es perfecto, que yo me acuerdo que cuando yo no era mamá llegaban mis amigas siendo mamás, ahorita casi nos separamos. Y yo como sí. que, bueno, eso pasa, literal, o sea, uno a veces dice, esto ya me sobrepasó. Entonces lo que les quiero decir hoy es, si estamos en esto, es posible que tengamos altas expectativas o en nosotros, o en ellos, o en el bebé, o en la red de apoyo. Entonces pongámonos reflexivos y devolvámonos, digamos, a ver, ¿qué está pasando? Es que esto que está pasando en la vida de él, en la mía, ¿será que yo tengo que bajar un poquito eso, entrar con escalones un poquito más lentos? Celebrar las pequeñas victorias que tenemos. Es que yo también siento hoy, Lucas cumplió este mes 20 meses y si uno se va a la estadística, pues yo estoy más cerquita de salir de la crisis que, ¿cierto? Que estando en la crisis, y yo miro para atrás y digo, todo lo que he aprendido de mí, de Tomás y de Lucas, o sea, yo tenía que haberlo aprendido, porque es que lo que viene en edad preescolar, ahora estoy pensando en la entrada al jardín y yo tengo que prepararme impresionante, entonces digo, ya me he preparado y ya tengo que seguir a tener más habilidades, ¿cierto? Entonces siento también que todo pasa también por algo, porque vienen retos muy grandes, porque sigue el ser mamá de un bebé, de un niño, de un adolescente, etcétera. Susi, gracias. Gracias por animarte, porque además yo sé que también al principio era como que lo que dijimos en el episodio de Eli, o sea, un poquito como de push. Entonces, gracias por animarte. Gracias, Vero, por ser tan abierta al cambio, porque al principio dudábamos mucho de si tener expertos o no y queríamos que solo fuera experiencias. Entonces, gracias, Vero, por abrirme ese huequito a mi exceso de nerdura. Y gracias por de verdad haber estudiado tanto, porque es que digo, madre, tienen que estudiar mucho para que nosotros, los papás, tengamos tantas herramientas y nos puedan ayudar. O sea que muchas gracias, Susi, por estar acá.
Sí, totalmente. Yo creo que gracias por compartir ese conocimiento, lo que empezamos diciendo, o sea, es conocimiento que para uno es ajeno, es de difícil acceso, y que estas voces profesionales estén empezando a pararse frente a un micrófono y estén empezando a impactar nuestras vidas es un regalo. Entonces, muchísimas gracias. Ay, gracias, niñas, por ser también. Yo siento que abrirnos también a estos espacios permite que podamos sacar muchas cosas que hemos aprendido en el consultorio con las familias, porque yo les digo también a las familias que todo el tiempo yo crezco con ellos, además de estudiar. Entonces siento que yo aquí me sentí como si estuviera con mis familias, acordándome de las formas en que yo las acompaño. Entonces creo que eso es importante también, saber qué pasa y cómo las familias van afrontando sus retos desde lo más real posible, ¿cierto? Bueno, y gracias a todos los que nos escuchan. Ya saben que los martes cada 15 días tenemos episodios nuevos. Para que no se les olvide, síganos en Instagram. Y muchas veces me preguntan cómo podemos apoyar el Club del Caos. La mejor manera es compartiendo el contenido, siguiéndonos en Instagram, en YouTube y en Spotify principalmente. Y si tienen más dudas de este tema, si quieren como indagar un poquito más en esto, sí les recomiendo, pues yo lo sigo y yo sí soy la mayor fan, pero les recomiendo seguir a @_growth_ en Instagram, para que puedan escribirles o si necesitan cita o lo que sea. Chao. Chao, gracias.